Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. My Status as an Assassin Volumen 2 Parte 9. El centro de la acción. No puedo dejar que hagas esto solo, Knight, dijo. Y además, toda esta luz adicional es perfecta para mis propósitos. Era cierto, la luz de mi martillo de luz y el círculo mágico de Mairo tenían el efecto auxiliar de proyectar enormes sombras por todo el corredor antes oscuro. Parecía que el maestro se había dado cuenta de que mi martillo de luz y el rayo dorado de Mairo eran comparables en fuerza y solo se cancelarían entre sí. Esto significaba que nos dejaría completamente abiertos para que su hechizo de área de efecto gobernante de la tormenta nos matara a todos, y no podíamos permitirme que me sacrificara para protegerlos del hechizo si fuera necesario. Si tú mueres, yo también muero, ¿recuerdas? Dijo el maestro. Me temo que aún no estoy listo para convertirme en fantasma. Solo concéntrate en tu propio hechizo. Intentaré hacer algo al respecto. Había estado preparado para dar mi vida por el maestro todo el tiempo. Simplemente tendríamos que poner fin a nuestro pacto y él podría sobrevivir. Mantener un vínculo maestro-familiar requería que ambas partes acordaran mutuamente el pacto. Después de todo, si quisiera anularlo, perdería su eficacia, y mientras el maestro no insistiera obstinadamente en mantener el pacto, cualquiera de nosotros podría morir sin afectar al otro. Sin embargo, parecía insistir en mantenerme con vida. Si crees que voy a dejarte morir aquí sin decirme cómo conociste al comandante, estás equivocado. Además, luchamos mejor como equipo. De todos modos, dijo el maestro. Eso era cierto. Él y yo generalmente nos dividimos para eliminar grupos separados de enemigos, ya que combinar nuestros poderes era una exageración para la gran mayoría de los enemigos, por lo que no solíamos luchar codo con codo. Se sintió sorprendentemente bien luchar junto a un compañero que te respaldaba. La última vez que peleamos juntos fue el día en que secuestraron a Lady Amelia, supuse, aunque no recordaba mucho de eso considerando la bestia hambrienta en la que me había transformado en ese momento. Lo que me recordó, el maestro había intentado decirme algo en ese entonces, ¿no es así? Bueno, maldita sea. Ahora realmente necesito salir vivo de esto, o de lo contrario nunca podría descubrir qué fue. Muy bien, maestro. Te lo dejo a ti. Dejé la protección de Lady Amelia en sus manos y concentré toda mi fuerza mental en verter tanto maná como pude en mi martillo de luz. Por fin. Estaba hecho. Ahora muere, pronunció Mairo. Nuestros hechizos chocaron, su rayo dorado se disparó hacia arriba. Cuando mi martillo de luz se derrumbó, derribándolo en el aire con un impacto devastador. Los dos hechizos se habían cancelado efectivamente entre sí. Esto le había dado a Mairo tiempo más que suficiente para activar su hechizo gobernante de la tormenta, pero también le dio a la magia de sombras del maestro suficiente tiempo para estirarse por el aire y tragarse ese hechizo, círculo mágico y todo. ¿Qué? Mairo jadeó desconcertado cuando la luz del hechizo con él que había estado contando se extinguió por las sombras. Esta debe haber sido una experiencia bastante reveladora para él. No podía imaginar que alguna vez le hubieran comido uno de sus círculos mágicos. Punto de vista, Oda Akira. Después de que mi magia de sombras se tragó el círculo mágico de Mairo, caí de rodillas. Maestro. Magia de sombras realmente gastó una cantidad exorbitante de maná. Sí. Solo estuviera disparando sombras como balas a través de mis enemigos. Podría hacerlo innumerables veces, pero pequeños ataques como ese no funcionarían en un demonio, y con el tiempo la fatiga aumentaría.
Independientemente. Estaba tratando de guardar mi maná para no terminar incapacitado, pero cuando Knight trató de sacrificarse, realmente no tuve muchas opciones. Y ahora mi maná se había ido casi por completo. Su Majestad me habló de ti, pero no esperaba que hubieras crecido tanto en tan poco tiempo. Ciertamente, no hubiera esperado que pudieras devorar uno de mis círculos mágicos. Pero supongo que agotó las últimas reservas de maná, así que terminemos con esto, ¿de acuerdo? Mairo chasqueó los dedos y lo miré con atención, preparándome para lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Pero no pasó nada. Maestro. Knight, con la boca abierta, parecía estar boquiabierto ante algo detrás de mí. Me di la vuelta para tratar de ver lo que fuera, pero me detuvieron en seco antes de que pudiera llegar tan lejos. NGHK, ¿qué? Maestro. Un líquido de color rojo oscuro comenzó a gotear fuera de mi boca, goteando hacia abajo para formar un charco en expansión en el suelo. El olor a sangre invadió la zona. Presumiblemente, mi habilidad detectar peligro no se había activado porque estaba sin maná, o tal vez nunca hubiera anticipado ningún tipo de peligro proveniente de esta fuente en particular. ¿No es hermoso ser asesinado por el que amas? Odio ser portador de malas noticias, pero me temo que Su Majestad te ha considerado un obstáculo en su camino hacia la venganza contra este mundo. Ahora sé un buen niño y sal del escenario bien, dijo Mairo. Miré hacia abajo para descubrir un brazo delgado y delicado que sobresalía de mi estómago. Alguien me había empalado con sus manos desnudas desde atrás. No. No. Escuché una voz llorar detrás de mí. Torcí mi cuello para ver a Amelia mirando con horror la mano que acababa de atravesar mi abdomen. Yo no hice eso. ¿Por qué mi cuerpo se movió solo? Ella gritó. Su cuerpo emitía una luz roja pálida. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba siendo controlada, sin duda el propósito del círculo mágico que Mairo le había lanzado. Inicialmente, una mueca retorcida se extendió por el rostro del demonio. Mi hechizo. Marioneta extrae el 100% de las habilidades físicas y mentales latentes de su víctima, luego agrega mis propias estadísticas además de eso, dijo. Así que incluso una princesita débil como ella podría empalar tu cuerpo ya maltrecho. Amelia, GHGK. Estaba perdiendo más sangre por segundo. Pronto, toda la fuerza se fue de mi cuerpo, y cuando Amelia sacó su brazo, colapsé en el suelo como si acabara de arrancar la esencia misma de mi vida, raíz y tallo. No, gritó, sus gritos de dolor resonaban a través de mí. Conciencia que se desvanecía rápidamente. Vaya, oh, vaya. Matar al hombre que más amas, eres un psicópata. ¿Encubierto? Mairo bromeó como si esto no fuera todo obra suya. Sentí mi sangre hirviendo incluso mientras mi mente continuaba desvaneciéndose. Maestro. Luchando contra el dolor y el entumecimiento de mi cuerpo drenado de sangre, lentamente me levanté del suelo una vez más. Levanté la cabeza para mirar a Mairo directamente a los ojos. Cuando se fijó en mí, su único cabello se disparó hacia arriba como un soldado en atención. ¿Estás seguro de que eres solo un humano? Eres casi tan resistente como un demonio. Pero ignoré esta pregunta y me volví hacia Amelia en su lugar. Amelia, estaré bien. No te preocupes por mí. Akira. Limpié las lágrimas de sus mejillas empapadas, manchando accidentalmente un poco de mi sangre en su rostro en el proceso. Entonces mis rodillas cedieron y caí contra ella. Tropezó, pero aguantó bien mi peso. Tenía tanto frío,
pero mi sangre fluía aparentemente sin fin. Quizás. Esforzarme por sentarme no había sido una buena idea después de todo. Pero tenía que hacer algo para tratar de fingir que estaba bien. De lo contrario, Amelia nunca se lo perdonaría. Eres como una pequeña cucaracha molesta en la cocina que se niega a morir, ¿lo sabías? Vaya, incluso te pareces a uno con esa armadura negra. Tuya, dijo Mairo, con la palma de la mano en la cara. Luego chasqueó los dedos una vez más, y el rostro de Amelia se contrajo de miedo. No. Ella lloró. Marioneta es un hechizo tremendamente complicado, continuó. Incluso un veterano como yo debe tener mucho cuidado con eso. Pero es perfecto para tomar a alguien con la guardia baja con una pequeña traición de un aliado de confianza, ¿no estás de acuerdo? Ese es el tipo de normas idiotas de muerte que te mereces, si me preguntas. La mano de Amelia me empaló una vez más. Mi cuerpo se estremeció. Aunque no podía decir cuál de nosotros estaba temblando. GRGHK. Tenía un frío increíble. Recordé haber pensado para mí mismo hace un tiempo que si tenía que morir en manos de otra persona, quería que fuera de Amelia. Pero ahora que realmente estaba sucediendo, y me vi obligada a ver las lágrimas correr por su rostro, quería abofetear a mi yo pasado por pensar eso. Realmente había olvidado lo que sentí cuando murió él. ¿Comandante Sarán? ¿Cómo se sintió cuando mi padre nos abandonó ese día, dejándonos perdidos y solos? ¿Había olvidado ya la lección que aprendí de ese trauma? La muerte de una persona es mucho más dolorosa para las personas que deja atrás. No quería que Amelia tuviera que pasar por eso. Y todavía no había logrado ninguna de las cosas que me juré a mí mismo que lograría. Tengo frío. No podía morir todavía. Tanto frío. Tuve que derrotar a Mairo. Tanto frío. No podía dejar que se llevaran a Amelia. Tanto frío. Todavía tenía que vengar al comandante Sarán. Tanto frío. Muy, muy frío. Toda la fuerza se había desvanecido de mi cuerpo. Amelia gritaba incontrolablemente. Knight simplemente miraba con la boca abierta, aturdido, mientras que los labios de Mairo se torcían en una sonrisa maligna. No. No puedo morir todavía. Las lesiones del maestro han excedido los parámetros aceptables. Magia de sombras con participación. Automático, modo de recuperación. Mis labios se movieron, pero no por mi propia voluntad. ¿Cuál fue este fenómeno? Traté de retorcerme en el suelo para resistirlo, pero fue en vano. Solo pude ver cómo mi sombra se retorcía debajo de mí antes de envolver todo mi cuerpo. El suministro de MP del maestro se consideró insuficiente. La recuperación requerirá el uso de tiendas de maná de emergencia. Mi cuerpo comenzó a aclararse. El frío amargo se había ido. El dolor también. No tenía idea de lo que me estaba pasando, pero parecía que mi magia de la sombra se había activado de alguna manera por sí sola. Recuperación completa. Proceder para eliminar los hostiles restantes. Los 2 grandes agujeros en mi abdomen se habían curado por completo. Hecho eso, las sombras alrededor de mi torso se dispersaron y envolvieron mis brazos y piernas en su lugar. Hostil detectado. Demonio. Nombre, Mairo Abe. Clase. Mago rúnico. Mi cuerpo se movía por sí solo, o más bien, las sombras envueltas alrededor de mis extremidades me obligaban a moverme. Ahora sabía muy bien cómo se había sentido Amelia hace solo un momento. Perder el
Control de su propio cuerpo no fue una sensación agradable en absoluto. Punto de vista, Knight. Fue el mismo fenómeno que había ocurrido el día que secuestraron a Lady Amelia. El maestro había usado todo su maná de nuevo y había sufrido heridas letales, para empezar, pero su magia de las sombras una vez más se activó automáticamente, reponía su MP y curó sus heridas. No estaba seguro de si era un conjunto de habilidades para activar cada vez que estaba al borde de la muerte o un comando subconsciente del que ni siquiera era consciente, pero cualquier tipo de magia que pudiera salvar a alguien del borde de la muerte era muy poderosa herramienta en manos de un hombre como el maestro, aunque no fuera tan poderosa como la magia de resurrección de Lady Amelia. Ahora entrando en modo de combate. Eliminando al enemigo, Mairo Abe. La magia de sombras del maestro estaba hablando a través de su boca. Igual que antes. La voz seguía siendo la suya, pero la extraña frase y la extraña entonación pertenecían a otra persona. Esta vez, noté que las sombras se habían envuelto alrededor de sus brazos y piernas y estaban manipulando su cuerpo. No estoy seguro de qué se trata esta extraña farsa, pero ¿realmente crees que todavía tienes una oportunidad? Preguntó Mairo. Ustedes los humanos son simplemente seres menores. Eso es todo al respecto. Ahora. Vuelve a retorcerte por el suelo como el humilde gusano que eres. Con eso, Mairo chasqueó los dedos y nació un nuevo círculo mágico. Deslumbrante. Lady Amelia, que todavía estaba de pie detrás de la maestra, asumió una postura de batalla. Él me está controlando de nuevo. Akira, ten cuidado. Ella lloró. En contra de su voluntad, levantó los brazos en el aire y los bajó, lanzando su magia de gravedad característica. De repente, todo el cuerpo del maestro fue derribado por la presión de insondables fuerzas, y el suelo se agrietó bajo sus pies. Pero no se puso de rodillas, permaneció de pie, desafiante y sin inmutarse. Esto lo dejó un blanco fácil para el hechizo que Mairo estaba a punto de lanzar con su nuevo círculo mágico. Guadañas Torbellino. Un aluvión interminable de cuchillas giratorias se desató sobre el pasillo. De alguna manera, ninguno de ellos me golpeó a mí ni a Lady Amelia. Todos se dirigían específicamente al maestro. Esto era peculiar, ya que Guadañas Torbellino, como gobernante de la tormenta, era un hechizo de área de efecto diseñado para matar a todos los enemigos en las cercanías. Debe haber tomado bastante maná para enfocar tal hechizo en un solo objetivo. Pensar que era capaz de tal cosa. Murmuré para mí. El Mairo que conocí era un individuo bastante relajado, su solitario cabello suelto siempre colgando de un lado a otro como si fuera una representación de su inconstante personalidad. Nunca lo había visto dejar que sus emociones se mostraran en su rostro más allá de una simple sonrisa. Siempre fue el enigma. Nadie parecía saber quién era, de dónde venía o cuánto tiempo había estado aquí, pero de alguna manera él era él. Único que tenía el poder de controlar a su majestad como el segundo al mando de los demonios. Este era un hecho que siempre había internalizado, pero aparentemente nunca había captado el verdadero alcance de su poder. Tener un control tan completo sobre la magia de uno era realmente asombroso. Los únicos ataques que había sufrido de Saran Mitra y, por lo tanto, los únicos que era capaz de emular en su forma, eran Martillo de Luz y otro. Pero había requisitos especiales para usar el segundo ataque que aún no se habían cumplido. El torbellino de espada cesó, pero el polvo aún no se había asentado, por lo que todavía no podía distinguir la figura del maestro. Sin embargo, sabía que tenía que estar vivo.
Y así había sido el maestro quien me protegió al final una vez más. Me pregunté si alguna vez llegaría otro día en el que realmente lucharíamos juntos como iguales, como lo habíamos hecho antes. Vertí una gran cantidad de maná en ese último hechizo, ya sabes, murmuró Mairo. Hasta la última hoja dio en el blanco. Entonces dime, ¿exactamente cómo estás vivo todavía? Finalmente, el polvo se asentó y vi al maestro parado allí, justo donde había estado todo el tiempo, su postura sin cambios. La combinación de la magia de gravedad de Lady Amelia y las guadañas torbellino de Maironi siquiera había sido suficiente para hacerlo estremecer. Vuelve a mí, Yato no Kami, dijo el espectro que controlaba el cuerpo del maestro. Miré a mi alrededor y vi las dos dagas que alguna vez habían sido Yato no Kami tiradas en el suelo a poca distancia. A la orden del maestro, se desvanecieron en el aire antes de reaparecer en sus manos. ¿Dónde en el mundo aprendió a hacer eso? Esas espadas, pronunció Mairo mientras miraba boquiabierto las dos dagas. Probablemente podría sentir cierto poder en ellos. Nunca había visto al maestro llamarlas así antes. Incluso cuando se los arrojaba a los enemigos, siempre salía corriendo a recogerlos. Inmediatamente después, incluso cuando la situación no se lo permitía. Esto implicaba que la magia de sombras que controlaba el cuerpo del maestro estaba más familiarizada con el uso de las espadas que incluso él. Maestro. ¿Qué? Mairo se estremeció cuando el maestro cerró la brecha entre ellos en un instante, cortando algunos mechones del cabello de Mairo con un corte, lo que lo sacó de su ensueño. Los movimientos del maestro ahora eran casi increíblemente rápidos. Parecía que la magia de sombras que controlaba sus extremidades los estaba empujando mucho más allá de lo que eran capaces de hacer bajo el poder humano. Tenía que preguntarme si tal cosa era segura, incluso si las sombras tenían la capacidad de curar cualquier herida que pudieran sufrir. NGH. ¿Cómo son tus cortes tan fuertes? Mairo preguntó con los dientes apretados mientras creaba un círculo mágico tras otro para usarlos como escudos improvisados contra los sucesivos golpes de la maestra. Pero la velocidad y la ferocidad de los golpes de Master atravesaron directamente a todos y cada uno. Mágica de sombras, vinculación de sombras. Las sombras se esparcieron entre el maestro y Mairo, salieron disparadas del suelo y sujetaron a Mairo como un prisionero encadenado. El maestro probablemente supuso a través de la observación que Mairo necesitaba aplaudir o chasquear los dedos cada vez que quería crear o activar un círculo mágico. Por lo tanto, estaba tratando de atar a Mairo de una manera que lo volviera incapaz de hacerlo. Liberarás a Amelia Rosequartz de tu hechizo, dijo la magia de sombras, presionando una daga contra la garganta de Mairo. Incluso esto no rompió la sonrisa del demonio. Odio decírtelo, pero no. Necesito mis manos específicamente para crear círculos mágicos, se rió Mairo. Los magos rúnicos somos demasiado listos para dejarnos vencer por un talón de Aquiles como ese. Hablando de eso, fue un descuido fatal. Las sombras se enfocaron principalmente en atar sus manos, pero sus piernas aún estaban libres para moverse como quisieran. Con una última sonrisa, Mairo juntó los talones, y la misma aura de luz producida cada vez que chasqueaba los dedos comenzó a emanar de sus pies. Punto de vista, Oda Akira. Cuando una luz cegadora apareció de repente ante mis ojos, yo, o más exactamente, la magia de sombras que me controlaba, cerré los párpados para protegerlos. Cerrar los ojos en medio del combate era un error que podía tener consecuencias letales. El hechizo que Mairo lanzó con sus pies atravesó mi torso como un arpón. De todos modos, ¿cuántas veces
¿Me van a empalar hoy? Daño sostenido. Las lesiones exceden los parámetros aceptables. ¿Qué parámetros? Estás llevando mi cuerpo a dar un paseo. Quería reírme, pero el ruido se negaba a salir de mi garganta. No tenía el poder para escapar de este fenómeno, y no parecía haber ningún tipo de interruptor de apagado para apagar mi magia de las sombras una vez que esto había comenzado. Sin embargo, me había salvado la vida, así que decidí callarme y ceder a su juicio por ahora. Cambiando al modo de recuperación. El enorme agujero en mi cuerpo creado por la magia de Mairo se cerró en un instante. Qué sensación tan extraña era ser salvado por la voluntad de la propia magia. ¿Qué te pasa, de todos modos? Mairo preguntó con sospecha. Esas dagas mágicas, esas sombras arremolinándose alrededor de tu cuerpo. Esa forma extraña en la que estás hablando. Si no supiera nada mejor, diría que estás poseído por algo. ¿Estoy en lo cierto? Justo en el blanco. Si pudiera mover mis manos ahora mismo, probablemente lo habría aplaudido por ser tan observador. No necesito responder esa pregunta, dijo la magia de sombras, para mi sorpresa. Sentí que mi cuerpo se tensaba, sin mi propia voluntad. Mairo, habiéndose liberado de sus ataduras, juntó las manos una vez más. Como le queda a un maná después de cocinar todos esos círculos mágicos. Sin embargo, el aire aún estaba húmedo con su maná. Opresivamente espeso. Bien entonces. Supongo que tendré que llevarte y torturarte para sacarla. Respuesta. Y aquí solo estaba planeando llevar a la princesa de regreso a Su Majestad, pero acabas de cambiar de opinión. De hecho, ahora estoy más interesado en ti que en ella. Aprecio su interés en mí, pero soy heterosexual, gracias. Mano de lo divino, gritó Mairo. De la espalda del demonio, nació una mano gigante hecha de luz resplandeciente, que se disparó en mi dirección para tratar de atraparme. Mi magia de sombras ni siquiera se inmutó. Una luz más grande solo trae con él sombras más profundas y oscuras. Realizaré los deseos de mí. Maestro, siseó la magia de sombras, aparentemente dirigiéndose a mí. Directamente. Fue entonces cuando supe sin lugar a dudas que la magia, si tenía sensibilidad propia. Levanté mis manos por encima de mi cabeza. Luego se dirigió a Mairo una vez más: si murieres, tu hechizo en Amelia Rosequartz se romperá. Ahora, prepárese para ser eviscerado. La sombra dijo solo esto, luego la temible y amenazante mano de lo divino se desvaneció sin dejar rastro. O más bien, se tragó sin dejar rastro. Ante esto, incluso Mairo pareció quedarse sin palabras. Conoce tu lugar, demonio. Tú no tienes una oportunidad contra mí. La mandíbula de Mairo cayó. Trató de calmarse y mostrar una sonrisa confiada, aunque una que se movía de rabia. Bueno, ahora comenzó. Por el rabillo del ojo, noté que Knight y los demás dieron un paso atrás y se prepararon para el próximo ataque del demonio. Demonios, probablemente. Yo también lo habría hecho, si hubiera tenido algún control sobre mi cuerpo. Parecía terriblemente atrevido meterse con el segundo al mando de los demonios. Tienes bastante boca para ser un miserable humano, gruñó Mairo. Por primera vez, su sonrisa no se veía por ningún lado. No era como si su constante sonrisa fuera el resultado de la jovialidad o un indicador de su estado de ánimo o algo, era claramente la expresión predeterminada que usaba para mostrar, probablemente como una táctica de intimidación. Aún así, fue desgarrador verlo desaparecer sin dejar rastro. Los de tu especie
Nunca pueden esperar derrotarnos a los demonios. Eso es solo un hecho inevitable de la vida, me temo. Acepta tu destino y sométete. Más que nada en el mundo, odiaba que me hablaran mal o me trataran como si fuera menor, pero tenía que admitir que había algo de verdad en lo que Mairo estaba diciendo. Los humanos generalmente eran demasiado débiles para enfrentarse a los demonios. La única razón por la que tenía una oportunidad contra él era porque mis estadísticas eran básicamente fallidas. Estaba bastante seguro de que este demonio podría eliminar fácilmente al héroe y a mis otros compañeros de clase combinados sin siquiera sudar. Llevábamos un buen tiempo luchando y su maná no mostraba signos de agotarse. Además, la única razón por la que pude hacer mella en Oren fue porque había sido descuidado. Aparentemente, mi magia de sombras se sintió diferente sobre todo esto. Si es mi maestro a quien se refiere, entonces le sugiero que piense de nuevo. Sí, el trabajo duro no siempre permitirá trascender el medio de su nacimiento. No todas las personas son creadas igualmente en este mundo, y algunos obstáculos son demasiado grandes para superar. Una vena abultada en la frente de Mairo. Al parecer, estaba empezando a perder los estribos que les enseñan a los humanos en las escuelas. De todos modos, basta con echar un vistazo a cualquier libro de historia. Los humanos nunca han ganado contra los demonios. Nunca, reiteró. Bueno, sin incluir a los héroes, por supuesto. No creía que los héroes convocados pudieran agruparse con los humanos normales de este mundo. Interesante. Mairo juntó las manos y el aura roja que rodeaba el cuerpo de Amelia se hizo más densa y vibrante. Dejó escapar un grito agonizante mientras su cuerpo se contorsionaba en respuesta a cualquier nuevo hechizo que Mairo estaba poniendo en efecto. Puedes devorar magia con esas sombras tuyas, ¿verdad? Bueno. Adelante entonces, coma hasta hartarse. Mairo se rió entre dientes. Cada vez que veía a mi magia de sombras tragarse otro hechizo o un grupo de monstruos, me preguntaba, ¿hay algún límite para la cantidad? ¿Qué puede comer? De mis experiencias hasta ahora, no tenía evidencia para decir de una forma u otra. Según el comandante Saran, no existía la magia de sombras en toda la historia registrada, así que, ¿cuál era este poder que tenía? Casi había arrasado todo un bosque en el pasado, y si tragar demasiada magia de Mairo me hiciera perder el control de nuevo. Oh, espera. Ya he perdido el control. Esta vez se ha apoderado de todo mi cuerpo. Agujas de agua. Mairo gritó. De repente, aparecieron docenas de círculos mágicos a lo largo del pasillo, convocando una ráfaga de agujas de alta velocidad hechas de agua, todas las cuales se dispararon por el aire en dirección a Amelia. Aún bajo el control de Mairo, no pudo evitar el asalto. Traté de extender mi mano en su dirección, sabiendo muy bien que mi cuerpo no escucharía. Pero no podía soportar ver más lastimada a Amelia. HNNNGH. Para mi sorpresa, parecía que mis emociones vencieron al control de mí. Magia de sombras, y pude correr y envolver a Amelia en mis brazos para protegerla de la tormenta de agujas. Las agujas eran simplemente líquidas. Pero a velocidades tan altas, no tenía ninguna duda de que se sentirían como carámbanos atravesándome como alfileres en un alfiletero. No. Estaba listo para morir hoy, pero lo que es más importante, no estaba lista para ver sufrir a Amelia más de lo que ya lo había hecho. Maestro. Escuché a Knight decir en un susurro áspero mientras me preparaba para el inminente bombardeo. Tenía que preguntarme cuántas veces me iban a empalar hoy. Sin embargo, al final,
Este ataque no me mataría. Tanto Amelia como yo. Saldríamos bien, porque fuimos salvados justo a tiempo por una figura oscura con una larga cola negra. ¿Ustedes dos están bien?, preguntó nuestro salvador. Crow, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó Knight. Crow no respondió a la pregunta, simplemente resopló y le lanzó a Lia una mirada de complicidad antes de volverse para enfrentar a nuestro enemigo común. Excelente. Primero un humano, ahora un hombre bestia. Y el infame Crow. Nada menos, dijo Mairo, su rostro sonriente delataba el más mínimo indicio de inquietud. Infame, dices. Crow sonrió maliciosamente. Oh, me encantaría escuchar qué tipo de historias cuentan sobre mí en Volcano, chico. Demonio. Cuando las chispas empezaron a volar entre los dos, Knight condujo al resto de nosotros a una distancia segura cerca de la pared del pasillo. Parecía que de alguna manera el hechizo de Amelia se había roto, y la magia de sombras que me controlaba también había desaparecido. ¿Crow y Mairo se conocen, Knight?, pregunté, apoyando mi cuerpo maltrecho contra la pared como apoyo. Knight, todavía en la forma del comandante Saran, rápidamente hizo lo mismo a mi lado. Amelia se quedó a poca distancia, probablemente todavía nerviosa después de haber sido obligada a intentar matarme. Afortunadamente, había salido sin lesiones importantes y solo un poco de pérdida de sangre. Crow era un miembro del grupo de héroes anterior que huyó después de no poder matar a su majestad. Sin embargo, el rey de la gente bestia y la ciudadanía no le reprocharon el fracaso de Crow, ya que cuando llegaron al castillo de su majestad, solo quedaban dos con vida para enfrentarse a él. Las probabilidades estaban más que en su contra, y lo hicieron mejor de lo que cualquier persona razonable podría esperar. Casi lo lograron. Mis ojos se abrieron, pero noté que Amelia no parecía tan sorprendida. Quizás ella ya sabía todo esto. Definitivamente me pareció extraño que un héroe fracasado fuera reaceptado por la sociedad, incluso si de ninguna manera estaba viviendo la buena vida en el pequeño taller de su herrero. Crow fue el tipo de fracaso inmenso que a menudo lleva a la gente al suicidio. Sin embargo, supuse que si realmente casi se habían apoderado del castillo por sí mismos, tal vez la gente hubiera sido más comprensiva. Yo estaba al lado de su majestad en ese momento, así que no presencié nada de esto de primera mano. Simplemente pensé que el grupo de los héroes fue golpeado cómodamente desde el principio y huyó con el rabo entre las piernas. No fue hasta un tiempo después del hecho de que escuché de uno de mis subordinados que dos de ellos realmente llegaron casi hasta la sala del trono. Tenía que preguntarme qué tenía que ver todo esto con que Crow fuera capaz de romper los hechizos que Mairo nos lanzó a Amelia y a mí. Le lancé a Knight una mirada impaciente, y él puso los ojos en blanco como si dijera, detén tus caballos, lo voy a hacer. Aparentemente, fue Mairo quien dio el golpe final que convenció a Crow y al héroe de retirarse. Pero Crow ya no estaba en su mejor momento cuando llegó a Mairo, por lo que los dos nunca antes habían luchado en terreno llano. Según el informe de Mairo, Crow aún pudo contrarrestar todos y cada uno de sus hechizos. Knight y yo nos volvimos a mirar a los dos hombres en cuestión. La fachada de exceso de confianza de Mairo no se encontraba por ninguna parte. Parecía extremadamente molesto, casi como si supiera en el fondo que no tenía ninguna posibilidad contra Crow. ¿Cuánto tiempo sin verte, Mairo Ave?, dijo Crow. Ustedes, los hombres bestia, solo se supone que viven, ¿cuánto? ¿Unos 100 años más que los humanos? ¿Cómo diablos sigues pateando, viejo cabrón geriátrico?, preguntó Mairo. Tenía razón. Si Crow hubiera estado involucrado en la debacle de la
Pesadilla de Adorea hace 100 años, y su periodo como miembro del grupo. Del héroe hubiera sucedido incluso antes de eso, y si consideras que debe haber necesitado mucho tiempo para ser tan fuerte como era antes de eso. Tenía que estar acercándose al final de su esperanza de vida a estas alturas, ¿verdad? Sin embargo, era bastante difícil saber la edad de un hombre bestia con solo mirarlo. No me hables, pequeño enano, gruñó Crow. Puede que haya pasado mi mejor momento, pero todavía soy más que capaz de manejar a un mocoso como tú. Eso parece, dijo Mairo, lanzando una rápida mirada en nuestra dirección. Como lo demuestra el hecho de que lo sacaste sin esfuerzo de mis hechizos. Sí, bueno, tu hechizo marioneta prácticamente se deshizo antes de que yo llegara aquí. ¿Perdiste tu enfoque y lo dejaste escapar, o recibiste un golpe que te hizo perder la concentración? No actúes como si no lo supieras, viejo cascarrabias. Era evidente por su tono que Mairo se estaba frustrando más a cada segundo. Con su habitual sonrisa pomposa y excesivamente confiada, uno pensaría que sería uno de esos personajes que nunca rompió el discurso formal, pero aparentemente no. Claramente, Crow también estaba un poco emocionado por la obvia agitación de Mairo. Supongo que el último ritual de invocación de héroes no fue una pérdida de tiempo después de todo. Parece que obtuvimos al menos un luchador decente, de todos modos, dijo Crow, presumiblemente refiriéndose a mí. Su impresión de mí aparentemente había cambiado bastante desde que nos conocimos. Los dos hombres se miraron el uno al otro durante un rato, hasta que por fin Mairo cedió y retrocedió. Te dejaré vivir esta vez, Crow. Pero la próxima vez, no tendrás tanta suerte. Es curioso, eso es exactamente lo que estaba a punto de decirte. Crow había ganado oficialmente la mirada hacia abajo. Mairo chasqueó la lengua con frustración y tomó a Ourem en sus brazos desde donde yacía inconsciente sobre su montura. No lo había notado desmayarse. Me preguntaba por qué había estado tan callado durante mi batalla con Mairo. Me levanté y miré a Mairo justo cuando estaba a punto de irse. Al darse cuenta de mi mirada, Mairo se acercó a mí con Ourem todavía en sus brazos. Estamos retrocediendo esta vez, pero no creas que voy a ser fácil contigo. Solo porque ambos somos japoneses, lamentable humano, dijo. No me hagas reír. Heriste a Amelia y te haré pagar por ello. Puedes contar con ello, amigo, repliqué. Nos miramos a los ojos por un momento, pero luego Knight me tiró hacia atrás. Maestro, tenemos que irnos. Me di la vuelta para ver que Crow ya estaba saliendo del pasillo con Lia en sus brazos. Me volví hacia Amelia, que seguía mirando ansiosa al suelo, y la agarré de la mano. Sobresaltada, me miró. Vamos. Vámonos de aquí, dije. NNGH. Cuando desperté, no sabía cuántos días habían pasado. Todo lo que sabía era que afuera estaba oscuro y que estaba en una habitación familiar. Cierto. Aquí fue donde me llevaron después de que colapsara debido al agotamiento del maná. Lo que significaba que esta era la casa de Crow. Podía escuchar a Amelia, Knight y Crow hablando en la habitación contigua. No podía decir lo que estaban diciendo, pero Knight parecía un poco ofendido por algo, y escuchar a Amelia sana y salva me tranquilizó. Después de que logramos salir del laberinto, todos nos dirigimos directamente a la casa de Crow tan rápido como nuestros cuerpos agotados podían llevarnos. Ni siquiera nos habíamos quedado para confirmar que Mairo y Ourem se habían teletransportado fuera del laberinto, aunque parecía una apuesta bastante segura. Muy bien, ahora come algo y duerme un poco. Podemos hablar de las cosas más tarde.
Una vez que llegamos a la casa, Crow trajo fruta y pan para que comiéramos. No sabía cuánto tiempo habíamos estado luchando con los demonios allí abajo, pero estaba hambriento, así que acepté agradecidamente las vitrinas. No recordaba nada después de la comida. Ni siquiera recordaba haberme metido en la cama, así que asumí que alguien debía haberme llevado allí. Estaba tan exhausto que probablemente me había agotado a la mitad de mi pequeña comida. Suele ocurrir siempre que uso magia de sombras. Parece que tu luchador compañero se ha despertado, escuché a Crow decir desde la habitación de al lado. Entonces escuché el sonido de Amelia y Knight levantándose de sus asientos y corriendo. Cuando abrieron la puerta, tuve que protegerme los ojos de la luz que entraba desde la habitación contigua. Akira. Maestro. Antes de que mis ojos pudieran siquiera adaptarse a la luz, se abalanzaron sobre mí y caí de inmediato en la cama. Parecía que todavía no había recuperado completamente mi fuerza. Akira, estaba tan preocupada, yo. Amelia farfulló mientras presionaba su rostro contra mi pecho. Pasé mis dedos por su cabello, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que probablemente todavía se sentía horrible por casi haberme matado, incluso si no hubiera sido por su culpa. Si mi magia de sombras no hubiera entrado en acción para salvar mi vida, probablemente ya habría estado a 2 metros bajo tierra. Algo me dijo que Amelia iba a reprimirse a sí misma sin importar lo que yo dijera, así que decidí que quizás era mejor no mencionarlo y esperar que el tiempo sanara esas heridas. ¿Cuánto tiempo estuve fuera, Knight? Pregunté mientras mi compañero felino se subía a su posición habitual en mis hombros. Dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza como si yo fuera un niño que acabara de meterse en problemas de nuevo, un gesto que me molestó un poco, pero lo dejé pasar. Solo un día esta vez. No volviste a agotar todo tu maná, afortunadamente, por lo que probablemente fue simplemente un cansancio. Aunque debo decir que esperaba más de ti. Lady Amelia y yo nos recuperamos en cuestión de horas, ya sabes, bromeó. Oh, y Crow ya ha escoltado a Lady Lea de regreso al palacio, solo para que lo sepas. Sabía que Knight solo se estaba burlando de mí para tratar de aligerar el estado de ánimo y levantar el ánimo de Amelia, pero todavía era un poco molesto. De acuerdo, tal vez más que un poquito. Pero contuve mi molestia. Y bajé los puños cerrados. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cualquier cosa? Yo pregunté. No podía imaginar que no hubiera pasado nada importante en todo el día que estuve inconsciente. Sin embargo, no esperaba que esta pregunta hiciera que tanto Amelia como Knight se pusieran rígidas de inmediato. Sí, podemos hablar de eso después de que vengas aquí. Tienes invitados. Me volví en dirección a la voz de Crow y vi a alguien más parado en la puerta, alguien a quien nunca hubiera esperado ver. Con la mandíbula abierta de par en par, eché las sábanas hacia atrás y me senté en la cama. La noche salió volando de mis hombros por el impulso, y aunque normalmente lo hubiera levantado y me hubiera disculpado, tenía asuntos más urgentes que atender en este momento. ¿Vicecomandante Hilles? Jadeé. En la carne. Ha pasado un tiempo, ¿no? Corrí hacia el hombre, que me saludó no con su habitual expresión de preocupación, sino con una sonrisa irónica. No estaba vestido con su atuendo habitual de caballero, sino que llevaba una armadura ligera, diseñada para viajar, pero no había ninguna duda al respecto. Este era él mismo Sir Hilles que había llegado a conocer en el reino de Retice. Miré por encima del hombro a Amelia y Knight.
Él todavía estaba refunfuñando en el suelo después de haber sido arrojado a un lado, por lo que ella estaba tratando de consolarlo. Al ver esta demostración cómica, el vicecomandante Gilles se rió de buena gana. Parece que te has encontrado con un buen grupo de compañeros, dijo. Ese sí, supongo que podrías decir eso, respondí, rascándome la mejilla con timidez. No pude ocultarle nada al vicecomandante Gilles. Era casi tan lector de mentes como lo había sido el comandante Sarán antes que él. Se rió de mi vacilante respuesta. Knight, habiendo saltado de nuevo sobre mis hombros, me estaba mirando burlonamente a los ojos. ¿Tú supones, maestro? Continúa, dile que somos los mejores compañeros que un chico como tú podrías esperar. No. Hay necesidad de ser tímido. No presiones tu suerte, amigo. Lo agarré por la nuca y lo arrojé sobre la cama. No tenía tiempo para ninguno de sus maullidos en este momento. Le tendí la mano a Amelia, quien la tomó tentativamente. Vamos, Amelia. Oh, ok. Ella todavía parecía un poco tensa, pero su mano en la mía era tan cálida y reconfortante como de costumbre. Mientras caminábamos juntos por la puerta, me encontré con otra sorpresa. Si bien tal vez debería haber esperado tanto dado que Crow dijo que tenía invitados, en plural y no en singular, todavía estaba completamente desconcertado cuando vi a la gente sentada pacientemente en la habitación de al lado. Oye, Akira. Kakyosuke. Allí, en la sala de estar, estaban 7 de los compañeros de clase que había dejado atrás cuando huí del castillo de Retise. Estaba mi amigo Kyosuke, el héroe Satou, y bueno, no podía recordar los nombres de los demás. Había visto todas sus páginas de estadísticas cuando nos convocaron por primera vez, pero habían sucedido tantas cosas desde entonces que las había olvidado por completo. Mis compañeros, por su parte, parecían menos interesados en mí que en la encantadora dama cuya mano sostenía. ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí?, pregunté mientras tomaba asiento frente a Kyosuke. Desafortunadamente para ellos, no iba a abordar su curiosidad con respecto a Amelia a menos que salieran directamente y me preguntaran quién era ella. Mi habilidad de intuición me dijo que te encontraríamos aquí, dijo Kyosuke. Y de todos modos íbamos camino de Ur para buscar a un herrero experto cuando nos encontramos con Sir Gilles en el barco. Aparentemente, el vicecomandante Gilles y Crow eran conocidos, y él estaba de camino al mismo lugar exacto. Entonces, se había unido a Kyosuke y mis otros compañeros de clase para venir aquí y presentarles a Crow, quien era un herrero tan hábil como podían esperar encontrar, si pudieras mirar más allá de su personalidad. ¡Wow! Me sorprende que el castillo te permita estar fuera tanto tiempo. Vicecomandante, dije. Sin embargo, para mi sorpresa, Sir Gilles se estremeció incómodo ante este simple comentario brusco. Sí. Sobre eso, comenzó. Por favor. Deje de llamarme vicecomandante, ¿lo haría? He dimitido de mi puesto como miembro de los Caballeros de Retise. Parpadeé un par de veces. Ahora hubo una sorpresa. Me había parecido extraño lo casual que parecía ser su tono, en comparación con la última vez que habíamos hablado, pero nunca hubiera esperado que renunciara por completo. Bueno, tal vez sea más exacto decir que me vi obligado a renunciar, agregó. Supongo que el rey sintió que mis compañeros caballeros y yo nos estábamos convirtiendo en un gran obstáculo para su plan maestro. Ahora que pude entender. Con el comandante Sarán fuera, estaba un poco
preocupado por lo que podría estar sucediendo en el castillo si Sir Giles no estaba allí para vigilar las cosas, pero aparentemente había subestimado lo conspirador que podía ser el rey. Entonces dime, Crow, ¿qué están haciendo exactamente todas estas personas aquí? Pregunté, pensando que era demasiado conveniente para ser una mera coincidencia. No me preguntes, dijo, frunciendo el ceño. El pequeño Giles aquí es el único al que pedí que viniera. Esos niños simplemente decidieron acompañarlo. Pequeño, Giles, Se sentía extraño para él hablar de un hombre adulto. Como si fuera un niño pequeño, pero tal vez eso era solo el resultado de que Crow se veía terriblemente joven para su edad. Bueno, no puedo hablar por los otros 6, dijo Kyosuke, pero vine porque quería unirme a ti, Akira. ¿Te importaría si te acompaño? Knight saltó rápidamente sobre mis hombros. Ya te lo dije, eso no va a pasar. El maestro solo tiene espacio para un compañero, y ese soy yo. ¿Crees que se lo entregaría a un rufián sin nombre y de origen dudoso como tú? Esto debe haber sido de lo que escuché a Knight quejarse desde la otra habitación cuando me desperté por primera vez. Aunque Kyosuke decididamente no era solo un rufián sin nombre, de origen dudoso, en todo caso, Knight era el de origen dudoso aquí. Estoy hablando con Akira ahora mismo, Knight. Por favor, trata de mantenerte callado, dijo Kyosuke. ¿Quién te dio permiso para llamarme por ese nombre? Knight siseó. ¿Era esto lo que también había reducido la temible pesadilla de Adorea? ¿Un menino que se ofende fácilmente? ¿Y desde cuándo Kyosuke era tan hablador? Bueno, estaba hablando tanto que mis otros compañeros de clase lo miraban como si fuera una persona completamente diferente. En cualquier caso, no podía soportar tener a Knight siseando en mi oído, así que lo agarré una vez más por la nuca y lo coloqué en una mesa cercana. Oigan, si quieren pelear, sáquenlo afuera. Me acabo de despertar y ya me estás dando dolor de cabeza, le dije, y los dos se detuvieron en seco. Amelia me miró, impresionada por la cantidad de autoridad que estaba demostrando. ¿Cómo te sientes, Akira? ¿Estás bien?, preguntó el héroe, a quien había estado haciendo un esfuerzo por ignorar hasta este punto. Sí, más o menos, respondí, y dejó escapar un suspiro de alivio. Esto me desconcertó, tuve que admitirlo. No era ningún secreto que él y yo nos odiamos mutuamente, aunque siempre había tenido la impresión de que era él quien no quería tener nada que ver conmigo, y yo simplemente mantenía la distancia. ¿De dónde venía este repentino cambio de opinión? No podría decirlo. Antes de que pudiera seguir con este hilo de pensamiento, Crow dio un paso adelante como si tuviera algo que decir. Miró a las personas que se habían entrometido en su humilde morada con una mirada fría e inhóspita. Incluso para sus estándares. Giles, mientras tanto, simplemente se sentó y tomó un sorbo de su té. Escucha, dijo Crow, mirándome directamente. Entiendo que tus amiguitos aquí solo están preocupados por ti y quieren asegurarse de que te recuperes por completo, así que por mucho que odio a los invitados no deseados, haré una excepción solo por esta vez. Pero si no pueden comportarse, solo sepa que me reservo el derecho de patearlos a todos a la acera. Siempre tan irritable, pensé con un suspiro. Aprecié que estuviera tratando de ser considerado conmigo, pero no tenía por qué ser tan quisquilloso al respecto. No había muchas sillas, por lo que todos mis compañeros de clase, aparte del héroe y Kyosuke, se vieron obligados a pararse. Giles estaba frente a Crow, que estaba a mi lado, y Amelia estaba a mi otro lado. Me di cuenta
de que el héroe, que estaba sentado frente a Amelia, se sentía un poco nervioso por su belleza, pero Amelia ni siquiera lo miraba. Kyosuke, que estaba sentado frente a mí, todavía estaba mirando hacia abajo con él. Gatito. Las chispas volaban por todos lados. Bueno, para empezar, Crow, ¿pudiste desenterrar alguna información sobre Linga? Pregunté, refiriéndome al asunto que le había pedido que revisara cuando me desmayé debido al agotamiento del maná. Pensé que probablemente quería ponerse manos a la obra, pero yo no estaba realmente interesado en ser el facilitador, así que decidí dirigir la conversación en esa dirección. De repente, todos los ojos estaban puestos en él. Frunció el ceño y tomó otro sorbo de té antes de responder. Sí. Es totalmente inocente, respondió Crow por fin. Esta no era una respuesta para la que estaba preparado. Estaba casi seguro de que había sido Linga quien había allanado el camino para que los demonios invadieran la ciudad. Él era, con mucho, el culpable más probable dadas las circunstancias. Claro, la creencia común era que el señor demonio creó los laberintos, pero ¿eso realmente hizo posible que sus lacayos se teletransportaran entre ellos con tanta precisión? Recordé al comandante Saran diciéndome una vez que la magia era una ciencia muy inexacta. Entonces, si bien existía magia que podía teletransportarte a donde quisieras ir en un instante, aparentemente era casi imposible teletransportarte a un lugar donde no habías estado antes. Habría sido necesario que hubiera algún tipo de símbolo o punto de referencia cerca del destino que Mairo había estado apuntando, como mínimo. Y dado que Linga resultó ser el maestro del gremio de una ciudad con un laberinto, y tenía esa habilidad discreta que le facilitaría escabullirse hasta el piso inferior y colocar dicho símbolo, estaba bastante seguro de que él era culpable. Pero si conozco a alguien más que creo que podría ser nuestro hombre, dijo Crow, apretando los puños. Estaba clavando sus garras tan profundamente en sus palmas que la sangre comenzó a gotear, pero no pareció darse cuenta. Él es el maestro del gremio de la rama de Uruk, y puedo decirte por experiencia que está tan podrido como ellos. ¿Cuál es su nombre? Yo pregunté. Pude ver erizarse el pelaje de Knight. Amelia también se puso rígida. Luego, con una clara malicia ardiendo en sus ojos, finalmente pronunció el nombre del villano. Su nombre es Graham. Es el sobrino del actual rey y solía ser primer ministro. También resulta ser el tipo contra el que he estado esperando 100 años para vengarme. Mis oídos se animaron de inmediato al escuchar el nombre de Graham, aunque no podía recordar muy bien por qué. Miré a Knight para ver si podía ayudarme a refrescar mi memoria. No, no estás imaginando cosas, maestro. Ese era el nombre del supuesto cabecilla de esos rufianes que intentaron secuestrar a Lady Amelia en el dominio de los elfos. Los que sospechábamos podrían haber sido caballeros oficiales de Uruk. Ahora que lo pienso, Knight mencionó el nombre le sonaba en ese entonces. ¿No es así? Dijo que una vez hubo un primer ministro llamado Graham, así que este tenía que ser nuestro hombre. Pensar que se había convertido en el maestro del gremio de la sucursal de Uruk desde entonces, y que Crow tenía problemas con él. Esta es la primera vez que escucho de una venganza, Crow. ¿Ustedes ya sabían sobre esto? Le pregunté a Amelia y Knight. Parecía que había habido una especie de interrupción de la comunicación. No es que hubiéramos tenido mucho tiempo para compartir información últimamente, porque yo estaba inconsciente y Amelia fue secuestrada y todo eso. Sí, Knight me lo contó el día en que Orem atacó la ciudad, dijo Amelia.
Puedes contárselo más tarde. No quiero escucharlo, dijo Crow, mirando a otro lado. Debe ser un tema delicado para él. Tendré que hacer que Amelia me informe más tarde. Entonces, ¿qué te hace pensar que este gran podría haber estado detrás de la invasión? Pregunté, cambiando de marcha. Bueno, para empezar, tiene un historial de cosas como esta. Solo sé. Necesita investigar un poco para encontrar muchas pruebas de corrupción y acuerdos secretos de los que ha formado parte. El hombre es básicamente la encarnación del mal, respondió Crow, mirándome. La encarnación del mal, parecía apropiado para el hombre que intentó secuestrar a Amelia. Malversación, hurto, secuestro y encarcelamiento, esclavitud y tráfico. Continuó Crow. Lo que sea, lo ha hecho. Lo único que podría tener dificultades para acusarlo es el asesinato, porque hace que sus compinches hagan el trabajo sucio. Pero el hombre definitivamente ha matado a mucha gente, no se equivoque. Supuse que el tráfico se refería específicamente al tráfico de elfos. Pero tenía que preguntarme si la hoja de antecedentes penales de este tipo era tan larga, ¿por qué no estaba en prisión en este momento? Estaba a punto de hacer esta pregunta cuando me di cuenta de que la respuesta probablemente era bastante simple. Déjame adivinar, se sale con la suya porque es un miembro de la familia real, dije. Crow asintió y Amelia se mordió el labio. Debe haber sido difícil para ella, como miembro de otra familia real, ver a alguien más abusar de su poder de manera tan descarada. Ha estado usando su condición de sobrino del rey a su favor y se ha involucrado en todo tipo de negocios sucios desde que fue nombrado primer ministro. Una vez lo atraparon con las manos en la masa, por lo que se vio obligado a renunciar a ese puesto, pero eso no lo detuvo. Hoy está haciendo exactamente la misma mierda como maestro del gremio. Eché un vistazo al líquido ámbar de mi taza de té. No podía creer que un villano así estuviera vagando libremente en este mundo. Incluso podría haber sido más perverso que la familia real en Retice. No se puede atribuir nada a un miembro de la familia real. Se rumorea que también ha habido muchos intentos de asesinato, pero los hábiles mercenarios a su cargo siempre los detienen y luego toman represalias con una venganza. El hombre es un desperdicio de carne que no merece vivir. Simple y llanamente. Fue difícil no estar de acuerdo con esa evaluación después de lo que acababa de escuchar. Dicho esto, todavía quería investigar un poco sobre este sujeto Graham. No quería asumir la culpa de inmediato como ese estúpido aspirante a héroe que había matado a la buena esposa del señor demonio. Entonces, ¿qué evidencia tienes que sugiera que él participó en dejar entrar a los demonios en el gran laberinto de Brut? Yo pregunté. Aparentemente, ha hecho una especie de trato clandestino con los demonios. Ante esto, levanté la vista de mi taza de té. Tenía la impresión de que los demonios nunca se molestarían en hacer negocios con las razas menores, fueran turbias o no, pero evidentemente estaba equivocado. Aunque yo solo había conocido a 2 demonios, y podrían haber sido valores atípicos. Y por lo que mis conocidos en la sucursal de pudieron decirme, aprendí un pequeño dato interesante: a Graham se le permitió entrar en ese mismo laberinto hace solo unos pocos días. Bien, ahora esto estaba empezando a ser bastante condenatorio. Estaba casi convencido en este punto. No había ninguna razón para que un hombre que tenía todo un ejército de mercenarios entrenados a sus espaldas entrara en el laberinto, porque alguna vez necesitaría luchar contra enemigos o hacerse más fuerte. Por lo que había escuchado hasta
Ahora, me lo estaba imaginando como el villano perezoso por excelencia, que simplemente se sentaba en su trasero dando órdenes a sus pequeños secuaces. Así era siempre con los de su calaña, aunque, pensándolo bien, el rey de Retice había sido bastante delgado, casi demacrado. Los villanos con su tipo de cuerpo generalmente se guardaban para el jefe final. ¿Y no lo sabías? Los empleados del gremio también me dijeron que Graham llevaba una capa muy grande ese día para ocultar su identidad, por coincidencia. Dijeron que ni siquiera hubieran sabido que era él si no se hubiera visto obligado a mostrarles sus placas de identificación para que se les permitiera la entrada, continuó Crow, y suspiré con incredulidad. Mientras nuestro sospechoso se cavaba una tumba cada vez más profunda. Puede haber sido una capa repelente de monstruos, sugirió Knight, y de repente todos los ojos estaban puestos en él. ¿Qué es eso?, preguntó Crow, y Knight rápidamente obedeció. Es una vestidura que permite a los demonios viajar mientras hace que su presencia y firmas de maná sean indetectables para todos los monstruos, excepto los más poderosos. Obviamente, ningún demonio tendría problemas con monstruos tan débiles, pero la única razón por la que Mairo lo diseñó fue porque no podía molestarse en lidiar con ellos todo el tiempo. Hay círculos mágicos entretejidos en su interior que le permiten a uno pasar de manera segura junto a monstruos tan débiles como los del piso más bajo del laberinto. Bueno, si Mairo lo hubiera diseñado, podría ver por qué sería tan efectivo. Pero, ¿realmente había llamado débiles a los monstruos de nivel inferior? En ese caso, ni siquiera quería saber qué tan poderosos eran los monstruos en el dominio de los demonios. Entonces suena como un caso abierto y cerrado. Graham es nuestro chico, dijo Crow, levantándose de su silla como para decir que la conversación había terminado. Parecía ansioso, como si quisiera hacer algo al respecto. Sin más demora, y salió del edificio. Después de que la puerta se cerró de golpe detrás de él, me volví hacia el héroe. Entonces, ¿a dónde planean ir desde aquí?, yo pregunté. El héroe pareció sorprendido por mi dirección directa, que probablemente estaba justificada, para ser justos. Uno de los otros chicos que siempre trataba de hablar conmigo en clase respondió por él. Todavía estamos enfocados en avanzar hacia nuestro objetivo final, matar al señor demonio. ¿Van a intentar matar a su majestad? No me hagas reír. Knight resopló. Y uno de los otros niños, que parecía ser un domador de animales de algún tipo, a juzgar por el pequeño mono posado en su cabeza y el gatito en su hombro, no se tomó muy bien con esto. Disculpa. ¿Cuál es tu problema, gatito? ¿De qué lado estás, de todos modos?, dijo el chico. Sí, no es broma, intervino una chica con acento de Kansai. Él también estaba siendo terriblemente grosero con Asaina hace un rato. ¿Qué sucede? Aparentemente, los otros estudiantes solo habían sido tan dóciles por temor a la ira de Crow, y ahora que se había ido, estaban preparados para ser tan rebeldes como quisieran. Estoy del lado del maestro y Lady Amelia, para tu información. ¿Y si él maestro ni siquiera pudo derrotar al segundo al mando de los demonios? Ustedes, niños entrometidos, no tienen ninguna posibilidad de derrotar a Su Majestad él mismo. ¿No lo sabes?, gritó un estudiante. Sí. Nosotros también nos hemos vuelto realmente fuertes, dijo otro. No estaba seguro de cuánto se habían vuelto más fuertes, pero estaba dispuesto a apostar que Knight probablemente tenía razón, a juzgar por la forma en que el chico con aspecto de caballero parecía estar al borde de las lágrimas. Su rostro con ojos llorosos y su delicada figura lo hacían parecer afeminado.
¿Quieren dormir afuera esta noche o qué? Kyosuke dijo con total naturalidad, y los estudiantes discutidores cerraron la boca. Si vamos a derrotar al señor demonio, primero tendremos que aumentar en gran medida nuestra fuerza colectiva. Sabemos muy bien que no somos rival para él como lo somos ahora, por eso hemos venido a esta ciudad conocida. Por tener un herrero altamente calificado y un laberinto en el que podemos perfeccionar nuestras habilidades. Eso estaba muy bien, aunque tenía la sensación de que pasaría un tiempo antes de que el laberinto volviera a estar abierto al público, y Crono parecía estar realmente de humor para aceptar nuevas solicitudes en este momento. Su viaje aquí podría haber sido bastante inútil, dado que el laberinto no se puede utilizar en este momento, y que nuestras finanzas están en un estado bastante bueno en este momento. Dijo el héroe, eligiendo sus palabras con cuidado. Estaba pensando que el resto de nosotros deberíamos unirnos a tu equipo junto con Asaina. Por supuesto que no, dije casi por reflejo. El héroe debe haber estado esperando esta respuesta, ya que su expresión no cambió en absoluto. Eso también va para ti, Kyosuke. Lo siento, pero no puedo enfrentarme a ningún compañero nuevo que no pueda resistir cuando luche junto a mí. Ustedes no serían más que un lastre, y tampoco necesitamos más curanderos o clases de apoyo. Fue duro pero cierto, nunca íbamos a vencer al señor demonio si tuviera que preocuparme por proteger a los miembros más débiles de nuestro grupo al mismo tiempo. Lancé una mirada rápida a Kyosuke, que se mordía el labio y miraba al suelo, luego me levanté de mi asiento. Necesito hablar con Crow muy rápido. Mientras tanto, les dejaré algo de espacio para pensar las cosas. No trates de pensar en una manera de hacerme cambiar de opinión, porque estarás perdiendo el aliento, le dije. Puse mi mano sobre la cabeza de Amelia y ella se movió sorprendida. Amelia es la única por la que lucho. Si de alguna manera pueden convencerla de que no serán un lastre, tal vez lo reconsidere. Simplemente no te hagas ilusiones. Le susurré a Amelia que contaba con ella, luego salí del edificio. Rápidamente. El héroe y Kyosuke me miraron de cerca mientras salía por la puerta, pero ni una sola vez miré hacia atrás. No estaba mintiendo solo para alejarme de la situación, realmente había algo sobre lo que quería preguntarle a Crow, así que era hora de averiguar a dónde se había ido. Afortunadamente, no tuve que mirar muy lejos, ya que lo encontré justo al lado en su taller, mirando pensativamente sus diversas herramientas de herrería. Crow, dije, y lentamente levantó la cabeza. Oh. Oye, respondió, mirándome brevemente por el rabillo del ojo. Apoyé la espalda contra el marco de la puerta y miré al hombre, sus rasgos felinos iluminados por la pálida luz de la luna que se filtraba por la puerta abierta. No estaba seguro de en qué había venido a pensar sin siquiera encender las luces, pero decidí ir directo al grano. Hay algo que quería preguntarte. Arrugó la cara. Lo siento, ¿puede esperar? Estoy un poco ocupado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más temes? Interrumpí. Con esto, finalmente logré captar su atención. Se volvió hacia mí con una mirada desconcertada en sus ojos. ¿De dónde diablos viene esto? Solo mi propia curiosidad, de verdad, que te asusta más que cualquier otra cosa en el mundo. Realmente era pura curiosidad, pero tenía la sensación de que Crow y yo podríamos tener sentimientos similares sobre cosas como esta, así que pensé que debería preguntar y ver lo que dijo. Algo me dijo que si alguien podía identificarse con los sentimientos de impotencia y ansiedad que había tenido cuando Amelia fue secuestrada por primera vez, era él. Lo que me aterroriza más que cualquier otra cosa en el mundo
Cuervo volvió su mirada hacia la luna que brillaba a través de la puerta. Detrás de mí. No había ningún indicio de su personalidad astuta y calculadora habitual en esos ojos, solo la mirada de un hombre vulnerable y roto que había perdido más de lo que nadie podría imaginar. Es cuando trato de alcanzar algo y mis dedos no tocan nada. Palabras del autor. Muchas gracias por interesarse tanto en la historia de Akira que eligió tomar este libro y ver a dónde lo llevaron sus viajes después del volumen 1. Una vez más, mi nombre es Matsuri Ekai, y soy el autor de la serie Assassin. Mientras revisaba el contenido del volumen 2 antes de la publicación, lo que más me llamó la atención fue la poca interacción que hay entre Akira y Amelia en estos capítulos. Quiero decir, solo tienen algunas escenas individuales juntas a lo largo de todo el libro. Supongo que eso es de esperar, dado el hecho de que ella es secuestrada, y el centro de atención está más en las respectivas historias de fondo de Night y Crow de todos modos, pero todavía me siento mal por cualquiera que estuviera esperando más diversión coqueta entre nuestros dos principales personajes. Así que los demonios finalmente se han unido a la refriega, y las apuestas están empezando a aumentar para nuestro pequeño grupo de héroes. Algunos de ustedes probablemente estén comenzando a preguntarse a estas alturas cuál era el punto de darle al personaje principal todas estas geniales habilidades de asesino si ni siquiera iba a asesinar a nadie con ellas, y, bueno, todo lo que puedo decirles a esas personas es que espero que esperen con ansias el volumen 3. Puede que cambien un poco las cosas. Sin embargo, no hay promesas. Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más a todos los que participaron en la publicación de este libro y cambiarlo de una simple historia en mi cabeza al volumen tangible que ahora tiene en sus manos.